¿Quiere empezar con la entrevista? Sí, por supuesto. ¿Cuál es tu nombre? Rodrigo Berríos, Rodrigo Berríos Rojas. Rojas. Ya. Qué lindo nombre. Ajá, muchas gracias. ¿Qué cargo ocupa en el colegio? Soy el director del Colegio Providencia. El director. ¿Cuándo se volverá a clases presenciales? Comenzamos desde el día lunes 9 de agosto. Del día lunes 9 de agosto. Así es. ¿Qué medidas sanitarias se tomarán? Mira, estamos con todos los protocolos que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud nos exige. Estamos hablando de los distanciamientos permitidos, que es 1 metro de distancia, la utilización de mascarillas de manera permanente, la utilización del alcohol gel en todas las salas y en todos los pasillos, la demarcación de las salas, ¿ya?, con el aforo que el metraje permite. Por ejemplo, si hay un curso que en la totalidad tiene 30 estudiantes, lo que nos permite es solamente la mitad, 15, para respetar el aforo de 1 metro de distancia. ¿Ya? Ya. Además, tenemos la toma de temperatura con termómetros instalados en cada uno de los accesos al colegio. Ya. Y, bueno, la cantidad de afiches que están también acá en relación a recordar el uso permanente de mascarillas, el distanciamiento físico y el lavado de manos, entre otras. Entonces va a estar todo sanitizado. Así es. Nosotros pasamos permanentemente. Vamos a aclarar dos conceptos. El primero es la desinfección y el segundo es la sanitización. ¿Bien? Ya. El colegio está permanentemente siendo desinfectado. Me explico. El personal de servicios generales, que es quienes hace el aseo, está permanentemente desinfectando los espacios con cloro, con, ¿cómo se llama? Amonio cuaternario, que es lo permitido para realizar la limpieza. Eh, los espacios se ventilan aproximadamente entre 30 y 45 minutos. ¿Ya? Ahí hay un periodo de ventilación. Y además, la ventilación cruzada. Por ejemplo, en una sala, lo que nosotros pedimos, porque también nos exige la ley, es que exista al menos una ventana abierta y la puerta también semiabierta para que circule el aire y esté permanentemente renovándose el aire. ¿Bien? Y la sanitización, tenemos contratada a una empresa externa que viene un día en la semana y fumiga, por decirlo de alguna forma, todo el colegio. Ya. ¿Ya? Pasemos a la siguiente pregunta. Sí. ¿Cómo se van a dividir los grupos que van a clases presenciales? Ya, ok. Mira, eh, nosotros tenemos que abrir el colegio para que todos los cursos puedan venir. ¿Bien? Sí. Eso es lo primero. Pese a ello, nosotros tenemos que separar los cursos por aforo. Lo que explicaba recién, si tenemos un curso con 30 estudiantes en matrícula, la sala nos permite solamente 15 de manera presencial. ¿Ya? Ya. Por lo tanto, el curso va a tener que asistir la mitad presencial una semana y la otra mitad presencial la siguiente semana. Entonces vamos a dividir los cursos en el G1, que sería el grupo 1, y el G2, que sería el grupo 2. Por lo tanto, el grupo G1, por ejemplo, vendría desde el 9 de agosto. El grupo G2 se quedaría en su casa recibiendo la misma clase de manera virtual y a la siguiente semana se produce el cambio.
Viene el grupo G2 de manera presencial y el grupo G1 se queda en su casa recibiendo la misma clase de manera virtual. Ah, ya. Ujú. Voy a pasar a la siguiente Sí. pregunta. ¿Las clases presenciales serán optativas o obligatorias? No, son optativas. El concepto que debemos utilizar es que es voluntario. Lo que nosotros hacemos es abrir el colegio para todo el mundo, con los aforos que se permiten. Pero hay una voluntariedad. Esa voluntariedad es para los padres, ¿ya? Entonces, los padres deciden libremente y voluntariamente enviar a los estudiantes a clases presenciales. Si un papá o mamá decide no enviarlo, no es ninguna obligación porque su hijo o hija va a recibir la misma clase de manera virtual. Ah, ya entendí. Ujú. Voy a pasar a la siguiente pregunta. Bien. ¿Por qué se decide el regreso a clases? Bueno, es parte también es parte de la política pública. Me explico cuando señalo eso. El Ministerio de Educación viene sugiriendo el regreso a clases presenciales debido a todo lo que se ha perdido. Me explico en el concepto lo que se ha perdido. Es que hemos retrocedido en el logro de aprendizaje, hemos retrocedido en la igualdad de oportunidades del aprendizaje. ¿Por qué? Porque no todos tienen la misma condición para recibir aprendizaje online. Por lo tanto, el colegio, de manera presencial, sirve para la contención emocional, para el mejoramiento de los aprendizajes y además en el compartir y sociabilizar. ¿Ya? Entonces, la política pública nos señala que debemos abrir nuestros colegios para que los estudiantes regresen a clases presenciales. Es por eso que está la decisión de abrir el colegio para que ustedes vengan. Sí, está muy buena eso. Ujú. ¿Qué cursos volverán a clases presenciales? Por ahora regresa enseñanza media. Por ahora, ¿bien? O sea, la próxima semana va a regresar tercero medio, perdón, cuarto medio y tercero medio. Tengo por acá el plan para comentarle más o menos con fechas cómo viene el regreso. La próxima semana, que estamos a 9 de agosto, va a regresar cuarto medio. A la siguiente semana regresa tercero medio, segundo medio y primero medio. O sea, ya tendríamos en 2 semanas toda la enseñanza media voluntariamente, ¿cierto? Acá en el colegio. Mm, Luego, en la semana del 23 de agosto, vamos a ampliar los horarios. En la mañana viene enseñanza media y en la tarde va a comenzar a venir toda la enseñanza básica. Ah, ya. Ujú. Entonces la enseñanza media a la tarde, No, en la mañana, a la mañana. sí, y la enseñanza básica en la tarde. Ya. Ahora, eso se debe como le explicaba recién, tiene que ver con el aforo. Cuando usted venía a clases acá, estaban todos los estudiantes, desde pre-kinder hasta cuarto medio. Son 1.251 estudiantes. La infraestructura y los espacios no nos permiten, por aforo, por distanciamiento. Entonces, tuvimos que dividir la jornada. En la mañana viene enseñanza media, en la tarde viene enseñanza básica. Ah, ya entendí mejor. Voy a pasar a la siguiente ¿Sí? pregunta. ¿Qué pasará con la modalidad virtual? La modalidad virtual eh, llegó para quedarse. Nosotros no podemos eliminar la modalidad virtual, porque como los padres y apoderados y madres deciden voluntariamente enviar a sus hijos al colegio, hay muchos de los estudiantes que van a continuar en sus casas. Por lo tanto, tenemos que hacer clases tanto a quienes vienen al colegio como los que se quedan en la casa. Por lo tanto, las clases de manera online van a continuar de la misma forma. Ah, entonces van a seguir las dos modalidades. Así es.
Voy a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué pasará con los estudiantes que no asistieron al colegio porque sus apoderados no lo permiten? Como les decía, van ellos a continuar recibiendo sus clases de manera online, al igual que quienes están aquí de manera presencial. A lo mejor usted me pregunta como qué va a suceder en el sentido de que si van a tener alguna, no sé, eh, eh, algún llamado o algo así, o que alguien los pueda presionar a que vengan. Algo así. Ya, no, nada, porque esto sigue siendo voluntario para los papás. Por lo tanto, si usted decide quedarse en su casa, recibir la educación de manera online, decide eso, no va a pasar absolutamente nada. Nosotros nos vemos en la obligación, sí, de entregarle la misma educación de manera online. Ya, Ujú. así entendí mejor. Eh, Ahora la penúltima pregunta. ¿Ya? ¿Qué pasará si un estudiante, docente o profesor, etcétera, da positivo a COVID-19? Ya. Muy buena pregunta, porque nosotros tenemos que seguir los protocolos que nos indica el Ministerio de Salud. Si algún profesor llega y acá se detecta que hay un contagio positivo, tenemos que hacer un seguimiento de las personas con cuales compartió el profesor. Si compartió con estudiantes, estos estudiantes más el profesor se van a un periodo de cuarentena y recibirán las clases online de todas maneras, pero van a un periodo de cuarentena. Estarán en sus casas mientras ven los resultados de los exámenes, etc. ¿Ya? Entonces, hay que hacer un seguimiento. Nosotros para regular eso tenemos todos los días la toma de temperatura y se le pregunta si tuvo algún signo o algún síntoma cuando ingresan al colegio. Entonces así nosotros tenemos un registro de todas las personas que ingresan al establecimiento para hacer el seguimiento en caso de que exista algún contagio. Entonces, el profesor o docente que está contagiado se tiene que identificar a todas las personas que han estado con él. Con él, así es. Ah, ya. Ujú. Em, la última pregunta. ¿Ya? Eh, ¿Cómo era el colegio para hacer el distanciamiento social cuando los niños vayan a recreo? Bien, en los recreos nosotros tenemos demarcadas algunas zonas. Ahí tenemos que apelar a dos cosas. Primero, a la educación, que nosotros acompañemos a los estudiantes explicándoles que deben mantener el distanciamiento físico, el distanciamiento social, en la demarcación que nosotros tenemos dentro del colegio. Lo demás también pasa a ser responsabilidad propia. Uno debe entender que es necesario este distanciamiento para evitar cualquier contagio. Entonces, lo primero es educar y lo segundo es la responsabilidad personal. Ya, me quedó súper claro todo. Qué bueno, me gustó. Eh, Me gustó esta reunión porque pude aprender más de todo. Ay, me alegro. Qué bueno, Agustina. Me gustó hablar con ustedes, muy amable. No, por favor, muchas gracias. Fue un gusto haber compartido con usted un rato esta conversación y muchas gracias por la entrevista. De nada. Gracias por su tiempo. No, a usted. Chao, director. Cuídese, Agustina. Muchas gracias. Que esté muy bien. Usted también. Chao. Chao.